Os invito a abrir vuestra Biblia en 1 de Timoteo, capítulo 5. En esta mañana continuaremos con nuestro estudio de esta carta, de la palabra inspirada por Dios, y pondremos atención en el versículo 8 de este párrafo, donde vemos la gravedad de la deshonra a las viudas de tu familia. La gravedad de la deshonra a las viudas de tu familia. 1 de Timoteo capítulo 5, desde el versículo 3 dice así la palabra del Señor. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Pero la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Mas la que se entrega a los placeres desenfrenados, aun viviendo, está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además aprenden a estar ociosas yendo de casa en casa. Y no solo ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. Pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Vamos a orar. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender la palabra que ha salido de tu propia boca, que tu Espíritu inspiró, que tu Espíritu movió a hombres para que escribieran sin falta, sin error, sin mancha y que es suficiente para todo aspecto de nuestra vida. Necesitamos tu palabra. Te necesitamos a ti obrando en nosotros por medio de tu palabra. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo use el poder de tu palabra para penetrar en lo más profundo de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra mente y revelar lo que está escondido. Señor, como hemos sido animados en esta mañana, que tu Espíritu nos ayude en examinar nuestro corazón y que veamos si eres tú quien estás obrando en nosotros por medio de la fe sobrenatural y regeneradora. Si no es así, Señor, te pedimos que por tu misericordia y gracia traigas salvación a los perdidos y que del mismo modo, Señor, traigas santificación a tu iglesia reunida aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Espíritu Santo movió a Pablo para que respondiera posiblemente a una carta previa de Timoteo, quien Pablo dejó allí cuando se fue a Creta y le encomendó que estuviera pastoreando esta iglesia, en especial teniendo que corregir algunos aspectos que por medio de la falsa doctrina había afectado a las vidas en particular y a la vida como iglesia en los ministerios por culpa o como resultado de esa falsa doctrina de demonios. Los lobos feroces que Pablo le dijo a los ancianos de esta iglesia en Éfeso en su despedida en Mileto, que podemos leer en Hechos 20, esos lobos rapaces llegaron. Esos salieron de entre ellos también. Pero es por medio de la palabra de Dios que Pablo les encomendó. Os encomiendo a Dios y a su palabra. Y es por medio de la palabra que Timoteo debe corregir y alimentar a una iglesia que se ha visto afectada por el alimento basura, el veneno
de una falsa doctrina introducida en medio de lo que parecería la verdad de Dios. Eso había afectado de tal manera que esta iglesia no era columna y sostén de la verdad. Y para eso te escribí, dice en el capítulo 3, versículo 14, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepa cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, que es la columna y sostén de la verdad. Y cómo una iglesia como columna y sostén de la verdad muestra el testimonio de esa verdad. Versículo 16. Es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. La piedad misteriosa solo puede ser vista por medio de la vida perfecta de Cristo, el cual se manifestó en carne, fue vindicado en el Espíritu, fue contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y fue recibido arriba en gloria. La iglesia existe por una razón, para la gloria de Dios. Y la forma en la que lo hace es por medio de vivir la vida de Cristo en sus vidas. Por medio de ser transformados por su palabra en vidas piadosas. El Espíritu Santo encomienda entonces al liderazgo de esta iglesia pelear la buena batalla. Y la buena batalla es la batalla por la fe. Y no solamente la fe como un acto de creer, la fe como el contenido también de aquello que creemos. Esa batalla se lucha con un amor nacido de un corazón puro. Como dice en el capítulo 1, versículo 5, un amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia, de una fe sincera. No es una batalla de egos. ¿De quién va a dominar en la iglesia? Es una batalla que nace del amor a Dios, el amor a su palabra y el amor de corregir a los hermanos. El primer amor, el amor fundamental que la iglesia no puede perder. Así que en el comienzo de esta sección del capítulo 5, observa los primeros 2 versículos. Timoteo debe reprender, pero no lo debe hacer con dureza al anciano. No reprendas con dureza al anciano. Y como estudiamos en su día, esto implica que debe reprenderlo. Pero no debe hacerlo de una manera dura, de una manera sin amor. De una manera soberbia y orgullosa debe examinarse primero a sí mismo, tener cuidado de sí mismo, como dice el versículo 16 del capítulo 4, tener cuidado de sí mismo de la enseñanza y perseverar en estas cosas, porque haciéndolo asegurará la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Así que reprende, pero no con dureza. Y reprende al anciano. Es decir, al creyente de edad avanzada, reprende a la mujer de edad avanzada, reprende a los jóvenes, reprende a las jóvenes. Y continúa hablando de la reprensión. Versículo 3 continúa en un ámbito de un mandato de reprensión. Y parte de esta exhortación consiste en un mandato sobre el ministerio de la iglesia hacia las viudas, hacia las necesitadas, hacia las personas necesitadas de alimento y de sustento. En este área, la falsa doctrina ha afectado. De una manera práctica, un ministerio de la iglesia se estaba ejecutando de una manera no bíblica. Y esto traía muchos problemas. En primer lugar, debe ordenar a que se conozca la voluntad de Dios de cómo diferenciar entre las viudas que deben ser honradas y las que no deben ser honradas dentro de la iglesia local. Recuerda que la honra, versículo 3, honra a las viudas que en verdad son viudas. Esa honra muestra un sustento, proveer materialmente de las necesidades propias para una mujer mayor que no puede valerse por sí sola para sustentar sus necesidades. En esta sección podemos dividirlo principalmente en 3 partes. Lo hemos dicho ya en anterioridad. Primera parte, versículo 3 al 6. Ahí hay un breve mandato. Es como una introducción, una presentación del tema. Un mandato breve donde observamos a su vez que hay 3 partes. Es decir, lo que atañe a los familiares de las viudas, versículo 4. Un mandato breve de lo que atañe a las viudas que honran a Dios, versículo 5. Y un mandato breve, por último, sobre las viudas que deshonran a Dios. Ese es el versículo 6. Pero en segundo lugar, el versículo 7 hasta el versículo 15
tenemos la segunda parte y es la más extensa, porque aquí encontramos un mandato explicado. En primer lugar, es un mandato breve, general, pero ahora, en este mandato explicado sobre cómo honrar a las viudas, este mandato es más específico sobre estas tres áreas que se han dicho antes: familia, viudas que en verdad son viudas y honran a Dios, y viudas que no son viudas porque deshonran a Dios y no deben ser honradas por la iglesia. Y por eso vemos versículo 8 que trata de los familiares. Versículo del 9 al 10 trata de las viudas que en verdad son viudas y deben ser honradas. Y versículo 11 al 15 trata de las viudas que no honran a Dios y no deben ser honradas. Así que vemos ahí el tema que se vuelve a repetir a partir del versículo 7. Y es una repetición porque va a explicar algunos aspectos de por qué este ministerio debe desarrollarse así. Así que el mandato breve, versículo del 3 al 6, el mandato explicado del 7 al 15 y terminaremos viendo el mandato concluido, la conclusión del mandato, versículo 16. Así que ya hemos estudiado juntos el mandato breve, los versículos del 3 al 6, de que la iglesia local debe honrar a las viudas que honran a Dios, deben enseñar a los familiares a honrar a sus propias viudas y muestra cuál es la realidad de las viudas que deshonran a Dios. En la segunda parte ya vimos también el versículo 7, donde hemos observado la orden de la autoridad de Dios, que Timoteo y los pastores deben ordenar de parte de Dios a la iglesia. Esta orden es una orden que proviene de la autoridad del Dios de los cielos, que está sobre la iglesia y que gobierna la iglesia por su palabra. Y debemos guardar esto porque esa es la forma de ser, dice el versículo 7, irreprochables. Vayamos a la segunda parte de este mandato explicado. Esta segunda parte del mandato explicado está en el versículo 8. Esta tiene que ver con los familiares miembros de la iglesia local y que tienen familiares viudas. Es decir, miembros de la iglesia local y que tienen en su familia viudas que deben ser atendidas. En el versículo 4 ya se les ha dado el mandato hacia estos familiares y estaba en una forma afirmativa de lo que ellos debían hacer y el motivo supremo de por qué esto lo debían hacer, porque esto es agradable delante de Dios. Pero en esta ocasión el Espíritu Santo lo explica de una forma negativa. Ahora en esta ocasión vuelve a retomar el tema de los familiares con una explicación necesaria y pertinente, no solo para el liderazgo, sino para la iglesia. Lo que aquí se está enseñando, hermanos, en primer lugar va hacia Timoteo y hacia los pastores que Dios ha establecido en su iglesia. Pero también una enseñanza para cada uno de los miembros de la iglesia, en su vida personal y también en cómo debemos vivir la vida de iglesia en los ministerios y en el ejercicio de la voluntad de Dios. Es decir, ¿qué debemos saber en el caso de que un miembro de la iglesia, escucha, no atienda la orden que Dios ha establecido para ellos de honrar a sus propias viudas? Versículo 4, esta es la orden. Versículo 8, ¿qué sucede si eso no se cumple? ¿Cómo debemos pensar en la iglesia? ¿Cómo debemos valorar según la mente de Dios ante un caso como este? Nosotros debemos tener la mente de Cristo y pensar como Cristo piensa y no dejarnos llevar por otras opiniones o pensamientos que tanto personalmente o como la mayoría podamos tener y que probablemente vayan en contra de lo que Dios dice en su palabra. Posiblemente si no estamos estudiando esta carta versículo a versículo, tampoco elegiría este versículo para enseñarlo un domingo. Porque observar cómo este versículo es un versículo duro y claro. Veamos aquí el mandato explicado sobre la condición espiritual de un miembro de la iglesia que no honra a las viudas de su propia familia. La condición espiritual de un miembro de la iglesia que se niega a obedecer a Dios honrando a las viudas de su propia familia.
Lo que este versículo dice es lo que también se ha estado leyendo a lo largo de este culto. Lo que tú haces no puede separarse de lo que tú eres. No se puede separar. Lo que yo soy está directamente afectado con lo que yo hago. ¿De qué vale que dices que tengas fe, pero después tus obras lo desmienten? No vale para nada. Esa fe que tú dices que tienes es una fe muerta. Así que vamos a separar este versículo en dos partes. Primero, la identificación. La identificación. Identificar la desobediencia. Necesitamos, como dice el versículo 8, identificar primero la desobediencia. Identificar la desobediencia. Versículo 8. Pero si alguno. Y paramos ahí porque aquí vemos el contraste. El contraste indica que ante el versículo 7 ordena estas cosas, hay un contraste. Dios le manda a Timoteo que debe transmitir a la congregación la orden de Dios, el mandato de Dios. Pero hay un contraste. Surge la posibilidad de que algún creyente no obedezca al mandato autoritativo de Dios. Y ese es el contraste. Dios ha ordenado, el liderazgo pastoral debe transmitir la orden que está en la palabra de Dios. Y hermano, ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti. Ahora me toca a mí. ¿Qué hacemos con lo que Dios dice? Y una posibilidad que seguramente es lo que está causando problemas en esta iglesia con respecto a este ministerio de las viudas, es que había personas que no estaban cumpliendo la orden establecida por Dios. El contraste entonces surge entre lo que se espera del creyente y lo que el creyente en realidad hace. Lo que se espera de un miembro de la iglesia, pero que después el miembro de la iglesia manifestará su naturaleza, su condición, por medio de sus obras. Versículo 8 dice, pero si alguno. Ese sí es una condición, es una conjunción que muestra una condición y presenta una posibilidad. Pero en el caso de que, se podría traducir también, pero en el caso de que esto suceda, que alguien no provea para las viudas de su propia familia, y nos indica que frente a la orden de Cristo, del versículo 4, y basado en el resto de la escritura, puede darse el caso de que algún miembro de la iglesia no obedezca dicha orden. No nos debe extrañar, ¿verdad? Esta es nuestra vida. Y Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Somos conscientes de que los mandamientos que Dios establece en su palabra para nosotros son la autoridad. Pero también somos conscientes que no la cumplimos a la perfección, que no podemos llevarlo todo hacia adelante. Somos incapaces por nosotros mismos de hacerlo. Y no pretendemos dar la apariencia de que ya lo hemos alcanzado. Y que entre nosotros hay de los que se han alcanzado ya la perfección y los que todavía no. Y Pablo está diciéndonos a todos nosotros que ante el mandato de Dios esta es una realidad. No lo hemos alcanzado ya en la perfección. Estamos corriendo la carrera de esta manera, deseándolo alcanzar. Pero en primer lugar presenta que a veces nos acostumbramos a que no alcanzarlo sea correcto y bueno. No pasa nada, no hay consecuencias. El liderazgo de la iglesia necesita entender lo que Timoteo necesitaba entender. ¿Qué sucede cuando un miembro de la iglesia es expuesto a la palabra de Dios y de manera continuada desobedece a esa palabra? En este caso, cuando la desobediencia aparece en la congregación, tanto el que desobedece como los ancianos y el resto de los hermanos de la congregación deben tener en cuenta lo que Dios dice. Porque cuando un hermano de entre nosotros no anda conforme a la voluntad de Dios, el liderazgo y la iglesia es llamada a confrontarlo con ese pecado. No lo podemos tomar como normal. Es inevitable, pero no puede ser normal para nosotros ni entre nosotros. Y para ello, el discernimiento bíblico, que viene de la palabra de Dios, nos ayuda a saber cómo juzgar al hermano de una manera bíblica.
y cómo juzgarnos primero a nosotros y actuar en distintas situaciones para que la iglesia sea columna y sostén de la verdad. Lo cual implica que cuando un miembro de la iglesia desobedece, como en este mandato, incluso en un aspecto familiar, eso tiene una repercusión. Y eso tiene un significado. Y eso tiene una gravedad. Por eso, deshonrar a las viudas, como Dios dice, es grave. Es grave. Esta falta de discernimiento ante la desobediencia, en muchas ocasiones conflicto en la iglesia. El que es confrontado no entiende que deba ser confrontado. El que confronta no siempre lo hace con el amor que eso requiere. El resto de la iglesia habrá que esté de acuerdo y quien no, y ya se ha montado el pitote. El énfasis bíblico no es ignorar la necesidad del discernimiento. El énfasis bíblico es, como Jesús dijo en Lucas 17:1. Jesús le dijo a sus discípulos, es inevitable que vengan tropiezos. Y no se quedó ahí. Dijo, pero hay de aquel por quien vienen. Pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Entonces se nos llama a un discernimiento adecuado cuando uno de nosotros no está andando conforme a la voluntad de Dios. Y en primer lugar tiene que ver con la condición de esta persona. El contraste entre lo que se espera ante la orden de Dios y lo que se hace contrario a la orden de Dios, se nos sigue hablando, identificando aquí a la persona que lo está haciendo. Versículo 8. Aquí vemos ahora a la persona. Identifica al desobediente. Versículo 8. Pero si alguno, esa palabra alguno, como un pronombre indefinido, no se refiere a una persona en particular con nombres y apellidos. Aquí sí se ha utilizado nombre y apellido en otra parte, ¿verdad? En capítulo 1, versículo 20, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Porque eso eran personas que llevaban un ministerio público entre ellos y tenían que ser señalados públicamente. En esta ocasión, pero si alguno, no determina una persona concreta, pero sí determina la característica de esta persona. ¿Qué persona? ¿Alguno qué? Alguno que se caracteriza por no proveer para los suyos. Da igual cómo se llame, da igual. Posiblemente el contexto se refiera a hijo o nieto, como ha dicho en el versículo 4. Pero sí debe ser un miembro de la iglesia. Por eso el contraste en el versículo 8 es peor que un incrédulo, es porque esta persona es miembro de la iglesia. Esta persona, miembro de la iglesia, solamente sabemos de ella que no provee para los suyos. Así que se refiere de una manera indefinida, pero de una manera concreta. Cualquier persona de la congregación. Escucha, sin excusas, sin partidismo, como hemos leído en Santiago. Da igual cómo se llame, ya sea el pastor, el diácono, hombre, mujer, que tenga muchos años de creyente, que sea respaldado por la mayoría de la iglesia delante del mandato de Dios, todos somos iguales. Nadie puede obedecer menos que otro. Así que ese alguno nos está llamando la atención a que sea quien sea de la congregación, sea quien sea. Y hemos dicho que este alguno se caracteriza por un acto de desobediencia. Entonces identifiquemos el acto de desobediencia. Versículo 8. ¿Cómo se identifica a esta persona? ¿Qué ha hecho esa persona? No provee. ¿Lo ves ahí? No provee. Este verbo está acompañado por la parte negativa. No provee. Es decir, es lo contrario a lo que se espera que haga. El verbo proveer proviene de la raíz mente. Esto es curioso porque tiene que ver con el entendimiento. Tiene que ver con lo que sucede en la mente de la persona. No está en la mente de la persona algo. La persona no está usando la mente de una manera concreta. Literalmente significa considerar. Proveer aquí significa considerar o percibir. Y solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Una en este pasaje, de cómo un miembro de la iglesia no está discerniendo, pensando adecuadamente. Otro pasaje donde este verbo aparece está en Romanos capítulo 12.
Romanos capítulo 12, y nos ayuda a entender qué significa esto de no proveer. Es muy importante que la palabra de Dios se explique a sí misma y que el uso que esta palabra tenía en aquella época podamos verlo por cómo Pablo o otros escritores lo usaban en otros textos. Y eso nos ayuda a entender el significado de este verbo. Romanos capítulo 12, recuerda que en los primeros 2 versículos nos dice que entonces si hemos sido salvados, ya que hemos recibido misericordia, debemos presentar a Dios un culto racional, un culto que proviene de un pensamiento consecuente con lo que hemos recibido. Un sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, y empieza una serie de formas prácticas en las que el creyente debe caracterizarse. Míralo ahí en el versículo 3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Esto es una medida de fe progresiva. No es que Dios te da 50% de fe para creer. No, Dios te da la fe para creer, pero te ayuda y te hace crecer progresivamente en todos los aspectos que debemos creer. Y ahora continúa versículo 6. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. Si el de enseñanza, en la enseñanza. Continúa versículo 9, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros, y continúa ahí una serie de mandatos de cómo debe el creyente vivir. Pero llegamos al versículo 14. Observa lo que dice el versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Versículo 15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y escucha versículo 17, nunca paguéis a nadie mal por mal, respetad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Sabes dónde está ese verbo? Que un familiar está desobedeciendo, no proveyendo, está aquí en el versículo 17. Respetad. Respetad lo bueno delante de los hombres. No proveer se usa de una forma afirmativa, correcta. Encontramos en este pasaje mandato de respetar o considerar lo bueno delante de todos los hombres. Es la misma palabra, hermano, que se usa en 1 Timoteo 5:8 como provee. Pero en este sentido se usa positivo y correcto. Y esto es lo que no estaba haciendo un miembro de la iglesia con respecto a sus familiares. No proveer indica una acción que no se caracteriza por discernimiento. Proveer significa pensar lo que es correcto delante de los hombres y delante de Dios, por supuesto. El contraste sería vengarse. El contraste de respetar es vengarse. El contraste es pagar mal por mal. Es decir, piensa siempre cómo actuar de manera que estés en paz con todos los hombres, mientras dependa de ti, como dice el versículo 18. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Y proviene de una manera adecuada de pensar en lugar de responder con mal a quien te hace mal. Si a quien te hace mal tú respondes con mal, eso es vengarte. Lo contrario sería entonces respetar, considerar lo bueno. ¿Cómo debo responder? ¿Cómo debo actuar? Por tanto, el contexto de 1 Timoteo hacia las viudas, esta persona no está pensando cómo hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. No lo está haciendo. No está pensando cuál es su responsabilidad y no está actuando conforme a la voluntad de Dios. No piensa en hacer bien. No medita en cómo hacer lo correcto delante de Dios. El otro lugar donde nos ayuda a entender esto es 2 Corintios. Acompañadme, si nos importa, a 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8. Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto dando una reseña de recomendación sobre Tito.
y sobre un hermano que acompaña a Tito, los cuales son administradores de una ofrenda que se ha recogido para los necesitados de Jerusalén. Una ofrenda que se ha recogido requiere una labor de administración que glorifique a Dios por el buen uso de esa ofrenda. Y por tanto, Pablo les habla a los corintios cuál es el testimonio de estas dos personas, de estos dos siervos, en una buena administración de los recursos. Segunda de Corintios 8, mira desde el versículo 16. Pero gracias a Dios que pone la misma solicitud por vosotros en el corazón de Tito. Pues él no solo aceptó vuestro ruego, sino que siendo de por sí muy diligente, subraya eso, muy diligente, ha ido a vosotros por su propia voluntad. Y junto con él hemos enviado al hermano. ¿Qué hermano? No lo sabemos, no sabemos su nombre, pero sabemos su fama. Mira, este hermano, cuya fama en las cosas del Evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. Así que es una buena fama. Se ha divulgado una buena fama. Continúa diciendo, versículo 19, y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia o diaconía de gracia, como lo estudiamos cuando hablábamos de los diáconos, la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo y para manifestar nuestra buena voluntad. Así que estos están administrando una ofrenda, lo hacen para la gloria de Dios, pero lo hacen también con un testimonio de fidelidad. Versículo 20, observa, teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros. Pablo aquí está insistiendo. Mirad, Tito y este hermano que le acompaña, sabéis que tiene una buena fama, ha sido designado, lo están haciendo para la gloria de Dios. Y nosotros queremos hacerlo junto con ellos, con este mismo deseo, teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros. Versículo 21. Pues nos preocupamos por lo que es honrado no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Ahí tenemos nuestro verbo. Nuestro verbo que no se estaba cumpliendo en ese familiar en Éfeso hacia las viudas, es lo que sí estaba caracterizando a los administradores de esta ofrenda para los necesitados. Es el mismo verbo en un contexto de necesidad y de ofrenda y de administración. Y ahí lo encontramos, versículo 21. Dice ahí, pues nos preocupamos. Ese es el verbo, que se traduce en 1 Timoteo, proveer. Y que en Romanos 12 hemos visto como aquel que está respetando. En este caso, este verbo se está expresando como una preocupación, una manera adecuada de pensar para que todo lo que haga no solo esté bien delante de Dios, sino delante de los hombres. Esto es, no solamente serlo, como se suele decir aquí, sino también parecerlo. Delante de Dios el Señor sabe que este es nuestro deseo, pero delante de los hombres nos preocupamos que nos vean de una manera consecuente con lo que delante de Dios hacemos. Y lo que hay en nuestro corazón se refleja en lo que hacemos delante de los hombres. Procuramos, por lo que es honrado, no solo delante del Señor, que ya sería suficiente, sino que queremos hacerlo presente también delante de los hombres. Y esta palabra, nos preocupamos, es la misma palabra que se usa en 1 Timoteo 5:8. Vuelve conmigo a 1 Timoteo 5:8. Le da igual a esta persona lo que los demás piensen, ni lo que Dios piense, ni si es correcto o no es correcto. Esta persona no está procurando hacer lo correcto con respecto a sus familiares. Indica poner atención pensando con detenimiento. El que no piense con detenimiento lo que debe hacer con sus familiares, está desobedeciendo a Dios. ¿Cómo obedecemos a Dios? Hermano, requiere detenimiento, requiere meditación, requiere examinar nuestras acciones, nuestros deseos y nuestra voluntad. Hermano, ahí, versículo 8, pero si alguno no provee, no es que no puede proveer. No está diciendo si alguno no tiene para proveer, si alguno no ha caído en la cosa, si alguno no está pensando porque nadie le enseñó.
Escucha, este verbo implica una acción voluntaria, activa y responsable. Sé que es lo que tengo que hacer, pero no quiero hacerlo. No voy a actuar conforme a lo honroso delante de Dios. No está pensando en el bien que debe hacer a pesar de que haya recibido esta instrucción. Este acto se realiza por un miembro de la iglesia, hermano. Es posible que veamos a personas no creyentes actuando de esta forma irresponsable con sus familiares. Pero no es el caso, no estamos hablando de alguien que no conoce a Dios. Aquí el caso es alguien que dice ser creyente, que es un miembro de la congregación. Entonces, esta acción, ¿a quién afecta? Versículo 8, identificamos los que sufren esta desobediencia. Mira lo que dice sobre la desobediencia. Si alguno no provee, ¿y quién afecta esto? De una manera general para los suyos. Versículo 8. De una manera general para los suyos. Estos son los que reciben la acción de no proveer. Este para los suyos es un adjetivo. Tiene la función de mostrar la característica de alguien que se caracteriza por una relación con esa persona que no provee. Esta palabra, los propios, para su propio, para los suyos, está en 8 ocasiones en esta carta. Aquí en esta carta Pablo ha utilizado 8 veces esta palabra para tu propia. Versículo 4, tu propia familia. Repitiendo el mandato, versículo 4 del capítulo 5. Y ahora se hace más específico aquí, de un modo negativo, no está proveyendo para sus propias familias. Pero lo vemos también en el capítulo 3, versículo 12, sus propias casas, en referencia a cómo se caracterizan los diáconos, llamados por Dios, de forma que se diferencia de sus hijos, su propia casa y sus hijos. Lo cual significa todos los que están en su casa, incluidos los familiares y los siervos que tengas en tu casa. Para los ancianos, en el capítulo 3, versículos 4 y 5, se les caracteriza a un anciano llamado por Dios que da un fruto piadoso. ¿Por qué? Porque gobierna bien su propia casa. Incluye hijos, incluye todos los que están bajo su cuidado. Capítulo 6, versículo 1. ¿Cómo deben tratar a sus propios amos? Y no se refiere a todos los amos, sino a su amo directo sobre él. Un siervo tiene un amo. ¿Y cómo debe responder con respecto a su propio amo? Capítulo 6, versículo 5. Cómo el Señor tiene un tiempo determinado y dice ahí su propio tiempo. Dios ha determinado que la gloria de Cristo se manifieste en su propio tiempo. Así que es tan general y tan poco concreto que de su propia familia, versículo 8, para los suyos, esa es la palabra propio, nada más que dice para los propios, es tan general que debe incluir a toda su casa, incluidos primos, tíos, cuñados, amigos, vecinos, los que estén rodeándole a él. Eso es lo natural, diferenciándolo de los de su propia casa. Observa lo que dice el versículo 8, para los suyos y especialmente para los de su propia casa. Pero entonces esas dos no se pueden separar y se distinguen unas de otras. Y por no ser específico, para lo suyo puede indicar también para su prójimo. La pregunta es, ¿quién es mi prójimo? ¿Y qué respondió Jesús? Bueno, sabemos muy bien que en Lucas 10, los que querían justificarse a sí mismos y no querían cumplir con obras de amor y caridad hacia los que estaban a su alrededor, decían, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y decían, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le dijo esa parábola, mostrando que tu prójimo es aquel que esté a tu lado. Entonces, debes pensar que de una manera tan general, tu responsabilidad es proveer de una manera general para aquel que tenga necesidad. Y si eso es así y para todos lo veríamos normal que respondiéramos ante la necesidad de alguien que está necesitado realmente, como un fruto de la fe genuina, como hemos leído, si tú dices que tienes fe, pero ve a tu hermano pasar hambre y frío y le dices, bueno, ¿eso qué significa? ¿De qué vale decir que tienes fe? Es normal, es natural, es lo más general. Pero dice, no está pensando
para los suyos, los que le rodean, ni en lo específico, versículo 8, ni en lo específico, especialmente para los de su casa. Y especialmente, ¿lo ves ahí? Míralo en tu Biblia. Y especialmente. No dice o especialmente. Está poniendo una lista en la que no se puede excluir ninguna de ellas dos, pero que está elevando una por encima de la otra. Especialmente es una palabra que se puede traducir sobre todo. Tú estás llamado a mostrar amor a los necesitados, pero sobre todo a los de tu propia casa. Ese especialmente, mira, aparece también aquí en esta carta. Capítulo 4, versículo 10. Dice ahí que los creyentes como aquellos para los que, sobre todo los hombres, Dios es el Salvador de ellos. Versículo 10. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres. ¿Y qué dice? Especialmente de los creyentes. Aquí está diciendo, los hombres solamente tienen un Salvador a quien acudir, pero este Salvador es el Salvador especialmente de aquellos que acuden, concretamente de aquellos que acuden. Es decir, de una manera eficaz, este es el Salvador de aquellos que creen. Y ahí está ese sobre todo. Principalmente, capítulo 5, versículo 17, dice ahí, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente, y ahí tenemos de nuevo la palabra, los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Aquí lo que está destacando es que los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, estos son ancianos que gobiernan bien y son dignos de doble honor. Y principalmente enfatiza que se refiere a los que concretamente, sobre todo, se dedican a la labor de estudiar la Escritura, enseñar la Escritura, porque dedicarán tiempo a ello. No podrán compaginarlo de otra forma. Y cuando están dedicados exclusivamente a ello, entonces deben ser considerados así. Así que las 3 veces que se enfatiza de manera indiscutible la importancia de considerar la exclusividad de aquellos a quien hay que cuidar. Y esta persona posiblemente estaba cuidando a otros menos a los de su casa. Posiblemente sea fácil de decir yo ayudo a los demás, pero a los que tiene al lado, que es una mayor ayuda, más constante, más sacrificada, más difícil, a ellos no estaban ayudando. Pablo está diciendo, debe ayudar a los de tu propia casa de una manera prioritaria. Así que quien no hace esto para los de su propia casa, me da igual lo que haga para los de fuera. Me da igual. Es lo que está en este contexto. No importa qué esté haciendo para los de fuera si no lo está haciendo específicamente con los suyos propios. Gálatas capítulo 6. Acompañadme a Gálatas antes de terminar y continuar con esto el domingo que viene. Mira lo que dice Gálatas capítulo 6. Dice el versículo 6, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, es decir, esto es para la parte de nosotros en la que es pecaminosa, satisfacción pecaminosa, la pasión, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, es decir, guiado por el Espíritu Santo para agradar a Dios, segará del Espíritu vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien. Pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Eso es un llamado a depender de la gracia suficiente de Dios. No es que el día que te canses no lo conseguiste y lo perdiste. Esto es, depende de la gracia de Dios para perseverar y persistir en no cansarte en hacer el bien. Versículo 10. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Hagamos bien a todos, pero aquí viene de una forma muy concreta, según tengamos oportunidad. Pero mira lo que dice después. Y especialmente a los de las familias de la fe. Es decir, no puede hacer bien a todos sin haberlo hecho previamente. Especialmente, principalmente con los de la familia de la fe. Y Pablo usa aquí la misma fórmula para referirse a aquellos que los creyentes debemos hacer bien.
Debemos hacer bien a todos según tengamos oportunidad, ¿sí o no? Dice ahí, esto se refiere a situaciones puntuales, situaciones que sobrevienen a ti, situaciones que Dios permite que te encuentres con una persona con una necesidad concreta. ¿Qué debemos hacer? Lo que como fruto de un corazón regenerado somos llamados a hacer. Cubrir esa necesidad, hacer el bien, como testimonio del Evangelio. Pero continúa con la misma expresión que en 1 Timoteo 5:8, especialmente a los de la familia de la fe. La familia de la fe se refiere directamente ¿a quién? ¿A quién? A los creyentes de tu iglesia local y a los creyentes de otras iglesias en otros lugares. A los creyentes del cuerpo de Cristo, a los miembros del cuerpo, los miembros de la iglesia local, pero también los miembros de la iglesia en otros lugares, con los cuales compartimos la misma fe. Somos la familia de la fe en Cristo, de la fe por gracia, de la fe que obra, de la misma doctrina, del mismo Dios. Esta es la misma idea general que de manera particular nos encontramos en 1 Timoteo hacia los familiares. Escucha, los creyentes no necesitamos que se nos presente oportunidad para hacer el bien a los de la familia de la fe. Eso es para con todos los que no son familia de la fe. Cuando se te presente una oportunidad, no tengas excusa, haz el bien. Pero para los de la familia de la fe no viene esa condicionante. No debes esperar la oportunidad. Debes responder con responsabilidad conforme a la voluntad y el orden que Dios ha establecido. La relación familiar, hermano, está establecida por Dios. Es una relación familiar, pero que en la iglesia se convierte también en una relación espiritual que tenemos con Dios por medio de su Hijo. Es la razón por la que tal desobediencia al mandato directo de Dios revela la gravedad de la consecuencia. No atender a la necesidad de tu familiar cuando tú dices que eres creyente, pone en duda tu declaración. Dice ahí el verbo no provee y viene después de esta parte enfatizando aquello que un creyente debe considerar atender su necesidad. ¿Y cómo es que Cristo lo hizo? ¿Cómo es que Cristo mostró su amor para con nosotros? Haciéndonos parte de su familia y proveyendo para nuestra salvación y para todas las necesidades de nuestra vida de una forma suficiente y definitiva. No hubo excusas, no hubo otra forma de actuar y el creyente está siendo transformado a esta mente de Cristo. Glorificar a Dios por medio de toda nuestra vida, lo que incluye cuidar a la familia. Y esto incluye cuidar a tus hijos, esto incluye cuidar a tu esposa, a tu esposo. Esto incluye todos aspectos, pero cuánto más cuando hay una necesidad imperiosa. El creyente debe identificarse con Cristo en su necesidad de transformación, su dependencia de gracia, su humildad, su reconocimiento de la obra perfecta de Cristo. Esos son aspectos que debemos meditar al celebrar la mesa del Señor. Cuando lo hagáis, hacedlo de una manera ¿qué? Digna. Y eso incluye cómo yo estoy cuidando a mi familia, cómo yo estoy obedeciendo al Señor. Y es ahí, en la mesa del Señor, donde confesamos nuestro pecado. Es ahí, en la mesa del Señor, donde consideramos el alto precio por la sangre de Cristo, que solamente de esa forma nuestros pecados podrían ser removidos y la culpa sobre nosotros fue puesta sobre el justo para que fuéramos ahora hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que por medio de ese amor ahora somos llamados hijos de Dios. Y no se ha manifestado todavía lo que debemos ser, pero sabemos que lo seremos. Si Dios quiere, continuaremos el domingo que viene, versículo 8 al final, viendo la condición del desobediente. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por poder contemplar a Cristo en toda su gloria, por ver el sacrificio perfecto y tremendo y supremo, que no habla de nuestro valor, sino que habla del inmenso amor y de tu inmensa gracia y misericordia para con nosotros. Y Señor, ayúdanos a examinar nuestras vidas, que evaluemos, Señor, que pensemos de una manera adecuada lo que a ti te glorifica, lo que a ti te honra. Que tú cambies nuestros pensamientos, no para ser satisfechos en nuestra carne,
sino para andar en el Espíritu y recibir la recompensa de la vida eterna. Y Señor, te damos gracias porque esa recompensa no es por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. No es para nuestra gloria, sino es para la gloria de Cristo. Y Señor, queremos ser columna y sostén de tu verdad, testimonio visible de cómo andamos en la verdad, de cómo andamos en el amor, de cómo andamos en la fidelidad, de cómo andamos en el compromiso delante de ti. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias porque ya somos hijos tuyos. Y Señor, tú nos estás transformando a la imagen de nuestro Salvador y Señor. A ti sea la gloria, Padre, y trae salvación a los perdidos. Que se arrepientan de sus pecados, que reconozcan que no hay nada en esta vida que tenga el valor que ser reconciliados contigo. Que reconocer nuestro pecado, arrepentirnos de él y acudir a Cristo como nuestro Salvador. Eso es lo que cambiará nuestra eternidad, nuestro destino eterno. Y solamente por medio de Cristo, en su muerte y resurrección, podemos ser salvados de nuestros pecados y de la condenación en el infierno. Gracias, Padre, por estas bendiciones que no merecíamos, pero que en Cristo tú nos das. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.